Imaginemos el escenario por un momento. Estamos en la antigua Atenas, justo durante el esplendor del siglo de Pericles. Es una época, completamente febril. Totalmente. Una sobrecarga de información brutal. Exacto. Un momento donde de la noche a la mañana se empiezan a cuestionar todas las tradiciones, las leyes que parecían inquebrantables, las creencias más sagradas. Suena sorprendentemente similar a la era moderna, ¿no? Con todo este ruido y la desinformación que enfrentamos hoy. Es un paralelismo asombroso, la verdad. Y bueno, para entender exactamente cómo llegamos a nuestra forma actual de pensar y de debatir, hoy nos sumergimos en una pila de textos históricos fascinantes, documentos que detallan un choque fundamental. El conflicto entre la filosofía incipiente y la religión en la antigua Grecia. Así es, las fuentes que vamos a analizar hoy capturan ese instante preciso en el que el pensamiento humano da un giro radical. Se separa del mito para, digamos, intentar explicar el mundo a través de la razón. Y el objetivo de nuestra inmersión profunda de hoy es precisamente ese: extraer las ideas más brillantes y disruptivas de esos pensadores rebeldes que literalmente inventaron nuestra manera de entender la realidad, la ciencia, la moralidad. Para quienes buscan aprender rápido y a fondo, esta sesión es básicamente un atajo intelectual. Totalmente. Vamos a ver cómo se construyeron los cimientos del pensamiento crítico occidental, desde el intento de descifrar el caos del universo hasta la invención de la ética humana. Así que, a ver, empecemos a desempacar este material. Claro, estoy listo. Los textos abren con un choque de realidades monumental. Idealistas contra materialistas. Y mencionan a un personaje llamado Parménides. ¿Cuál era exactamente su argumento? Porque leyendo las notas previas parece ir en contra del sentido común más básico. Va totalmente en contra del sentido común. Y por eso es tan revolucionario. Parménides, que vivía en la ciudad de Elea unos 450 años antes de Cristo, planteó una idea que todavía hoy hace que a los físicos teóricos les explote la cabeza. A ver. Él afirmaba categóricamente que el cambio y el movimiento son alucinaciones. Alucinaciones. Puras y simples ilusiones creadas por nuestros sentidos. Para Parménides, todo en el universo es un uno inmutable, eterno y completamente estático. Nada nace, nada muere y, sobre todo, nada cambia de lugar realmente. Pausa ahí. O sea, ¿me estás diciendo que este hombre se paraba en medio de una plaza pública, viendo a la gente caminar, a los pájaros volar, y decía con total seriedad que nada de eso estaba pasando? Literalmente eso decía. ¿Cómo lograba que no lo tomaran por un completo lunático? Yo me quedaría fascinada, pero a la vez muy sacada de onda. Esa es la gran pregunta. Y la respuesta es que Parménides marca el verdadero inicio del idealismo europeo. Él fue el primero en trazar una línea dura y decir que nuestros ojos y oídos nos mienten sistemáticamente. Claro, separar lo que vemos de lo que es. Exacto. Es la primera vez que vemos esta separación filosófica drástica entre el fenómeno... Lo que percibimos. Lo que percibimos con los sentidos, que él consideraba falso, y la realidad invisible, a la que solo se puede acceder mediante la lógica pura y el intelecto. Un triunfo absoluto de la teoría sobre la observación. Básicamente. Si la lógica dice que el vacío no puede existir porque lo que no es, entonces el movimiento en ese vacío es lógicamente imposible, sin importar lo que te digan tus ojos. Pero tengo entendido, según las fuentes que analizamos, que la defensa real de esta teoría no la hizo tanto él, sino un discípulo suyo, Zenón de Yea. Y parece que Zenón tenía un talento especial para exasperar a sus rivales. Sin duda. Zenón se convirtió en el padre de la lógica, al menos para Europa, inventando lo que hoy llamamos paradojas. Su misión era demostrar que, si asumes que el movimiento existe, terminas en conclusiones matemáticas imposibles. Como la famosa paradoja de la flecha voladora. Esa misma. Tomemos esa paradoja. Imaginemos una flecha disparada por un arco, cruzando el aire. De acuerdo, la tengo en mente. Se está moviendo rapidísimo. Pero Zenón diría que analicemos un instante de tiempo exacto, un microsegundo congelado. En ese instante preciso, la flecha está ocupando un espacio igual a su propia longitud. Pues sí, lógicamente. Y si está ocupando exactamente su propio espacio en ese instante congelado, no se está moviendo, está en reposo. Ah, claro, porque el tiempo no es más que una suma de instantes congelados. Exactamente. Entonces la flecha está siempre en reposo.
Por lo tanto, el movimiento es una ilusión óptica. Es una locura de argumento, pero es impecable en su estructura lógica. Totalmente. O la otra paradoja que mencionan los textos, la de Aquiles y la tortuga. Si le das ventaja a la tortuga, Aquiles nunca la alcanza porque cada vez que llega al punto donde estaba la tortuga, ésta ya avanzó 1 milímetro más. ¿Y así hasta el infinito? Es brillante. Pero imagino que vivir en una sociedad donde los intelectuales te dicen que el movimiento no existe, tuvo que generar una crisis tremenda. La gente necesitaba respuestas prácticas, no solo acertijos. Generó una crisis inmensa. Y era inevitable que surgiera una respuesta materialista fuerte para contrarrestar este idealismo. Ahí es donde entran figuras como Leucipo y, de manera mucho más detallada, su sucesor, Demócrito. Quienes traen una solución bastante innovadora. Así es. Ellos analizaron las paradojas de Zenón y se dieron cuenta de algo crucial. Para que el movimiento fuera lógicamente posible y no violara las leyes de las matemáticas, necesitaban inventar un concepto radicalmente nuevo. Tuvieron que inventar el vacío. Exacto. El vacío. Pero te refieres a la idea de la nada, porque hoy en día damos por sentado que el espacio exterior está vacío, pero para los griegos antiguos la idea de la nada era casi un tabú. Era un concepto aterrador. Para la mente antigua, el universo estaba lleno de propósito y de presencia divina. Decir que existía el vacío absoluto era casi un sacrilegio filosófico. Y Demócrito va y afirma que el universo contiene dos cosas, y absolutamente nada más. Átomos, que son partículas indivisibles de materia, y un inmenso espacio vacío por donde esos átomos pueden moverse y chocar. Y aquí llegamos a una genialidad científica que me dejó sin palabras al leer los textos. Demócrito se adelanta miles de años a la ciencia moderna al hablar de cómo percibimos la realidad. Es un salto intelectual deslumbrante. Él hace una distinción entre lo que realmente existe y lo que nuestro cerebro inventa, ¿verdad? Así es. Demócrito postuló que cualidades como el color, la temperatura, el sonido o el dulzor no existen en la realidad objetiva. Las llamó cualidades secundarias. Que ha adelantado a su tiempo. Ser rojo y hermoso. Pero dentro del teléfono no hay nada rojo. Solo hay código, electricidad y píxeles apagándose y encendiéndose. Y nuestro cerebro es el que traduce esa información y crea la experiencia del color rojo. Precisamente. O sea que, volviendo a la famosa pregunta, si un árbol cae en un bosque y no hay nadie cerca para escucharlo, ¿Demócrito diría que literalmente no hace ningún ruido? No hace ruido alguno. Solo produce ondas de presión en el aire, átomos moviéndose en el vacío. El ruido es una ilusión, una interacción exclusiva con nuestros tímpanos y nuestro cerebro. Exactamente. Todo en el universo, incluyendo la mente humana y el alma, se reduce a combinaciones mecánicas de átomos. No hay un plan divino, no hay dioses moviendo los hilos, solo causas naturales, inherentes y necesidad pura. Es un sistema materialista, tan frío y robusto, que sobrevivió a la antigüedad y es la base de nuestra física moderna. Y lo más curioso es que el tipo que inventó este universo frío y mecánico, Demócrito, no era para nada un robot sin emociones. No, para nada. Las fuentes cuentan anécdotas de una vida increíble. Aparentemente heredó una inmensa fortuna, un dineral, el equivalente moderno a unos $600,000. Y no compró tierras. En lugar de eso, se la gastó toda viajando por el mundo para aprender. Decía que prefería descubrir una sola demostración geométrica que ser el rey de Persia. Y hay una historia sobre su muerte que me parece fascinante. Ah, sí, la anécdota del festival religioso. Cuéntala, porque es buenísima. Bueno, Demócrito vivió hasta los 109 años, supuestamente comiendo miel todos los días. Cuando estaba muy anciano y a punto de morir por inanición voluntaria, su hermana se angustió mucho participar en un festival religioso importantísimo para la ciudad. Y él simplemente pospone su propia muerte. Así de fácil. Las crónicas dicen que pidió que le acercaran panes recién horneados o un tarro de miel, según otras versiones, y solo con el olor logró mantenerse vivo unos días más hasta que el festival terminó. Permitiéndole a su hermana cumplir con sus ritos. Eso es un nivel de control sobre la materia impresionante. Sin embargo, entiendo que esta visión de Demócrito ofendía a muchos. El materialismo extremo le quitaba el alma al mundo, mientras que el idealismo extremo de Parménides le quitaba el sentido a la vida diaria. Era un choque constante. ¿Quién entra a intentar mediar entre estos dos extremos? Quien asume ese reto es, sin duda, la figura más excéntrica de nuestros textos.
Empédocles. Empédocles. Sí. Él buscaba desesperadamente un principio dinámico, una teoría que pudiera conectar la materia fría y sin vida con el pensamiento y la vitalidad que vemos en la naturaleza. Y excéntrico, es decir, poco, porque leyendo sobre él parece un personaje sacado de una novela de fantasía. Totalmente. Era un polímata total, un médico renombrado, un ingeniero que supuestamente detuvo una plaga en una ciudad simplemente drenando sus pantanos, y un orador magnético. Pero al mismo tiempo exigía ser tratado como una deidad. Tenía un ego del tamaño del Olimpo. Se paseaba por las calles con túnicas púrpuras carísimas, una corona de laureles y sandalias de oro macizo, afirmando abiertamente que era un dios caído del cielo. Y esa dualidad entre el científico riguroso y el místico teatral se refleja perfectamente en su filosofía. Empédocles intentó una fusión brillante. Tomó el concepto de que la materia es eterna, pero postuló que todo está compuesto por 4 raíces o elementos fundamentales. Aire, fuego, agua y tierra. Exacto. Sin embargo, su innovación real fue darse cuenta de que esos elementos muertos no se mezclan por sí solos. Necesitaba fuerzas. Así que introdujo 2 fuerzas dinámicas y universales. El amor y el odio. El amor, que actúa como una fuerza de atracción cósmica, y el odio, que es la fuerza de repulsión y separación. A ver, explícame esto porque suena poético, pero los textos sugieren que aplicó estas fuerzas de amor y odio de una manera que anticipó teorías científicas muy modernas. Especialmente en biología. Sí, eso leí. Es aquí donde Empédocles se vuelve un visionario absoluto. Él usó esta danza entre la atracción y la repulsión para explicar el origen de la vida. Afirmó algo inaudito para su época. Que el pelo de los mamíferos, las escamas de los reptiles, las plumas de las aves y las hojas de las plantas son en su esencia la misma estructura biológica. Exacto, simplemente adaptada a diferentes entornos. Eso suena exactamente a la teoría de la evolución de Darwin. Es un protoevolucionismo impresionante. Empédocles propuso que, en los orígenes del mundo, la fuerza del amor unía partes biológicas de manera completamente al azar. Imagínate cabezas sin cuellos o brazos sin hombros vagando por ahí y uniéndose. Una visión bastante perturbadora. A veces, esta lotería genética creaba monstruosidades inadaptadas que, al no poder alimentarse o defenderse, simplemente perecían. Claro. Y otras veces, por pura probabilidad, se formaban organismos aptos, simétricos, que lograban sobrevivir y reproducirse. Me explota la mente. Está describiendo la selección natural y la supervivencia del más apto milenios antes de que tuviéramos microscopios. Es increíble. Aunque lamentablemente para él, su propia supervivencia no fue tan exitosa. Su leyenda final es puro teatro griego. La famosa leyenda del volcán Etna. Sí. Según los relatos, al final de su vida, su complejo de Dios llegó al límite. Para probar a sus seguidores que no moriría, sino que ascendería directamente a los cielos, Empédocles se arrojó al ardiente cráter del volcán. Esperaba desaparecer sin dejar rastro. Pero el volcán no cooperó. La leyenda cuenta que el fuego consumió su cuerpo, pero escupió sus icónicas y pesadas sandalias de oro hacia el borde del cráter, dejándolas ahí como un recordatorio irónico e innegable de que, al final del día, era un simple mortal. Una metáfora perfecta de los límites de la ambición humana. Totalmente. Y es un final dramático que marca también el final de una era, porque después de décadas de intentar descubrir de qué está hecho el universo, los pensadores atenienses terminaron exhaustos. Ya fueran los átomos de Demócrito o los elementos de Empédocles. Exacto. La ciencia física se volvió un callejón sin salida lleno de teorías contradictorias. Y simultáneamente, Atenas se estaba volviendo rica, democrática y sumamente litigiosa. Había asambleas políticas y juicios públicos todos los días. Lo cual genera una demanda de mercado completamente nueva. Ya no querían saber de qué estaban hechas las estrellas. Querían saber cómo ganar una discusión. ¿Cómo convencer a un jurado? Cómo convencer a un jurado de que eres inocente, o cómo persuadir a la asamblea para que vote por tus leyes. Y ahí es donde entran en escena los sofistas. Así es. Los sofistas eran esencialmente profesores itinerantes de educación superior, pero operaban con el estatus y ego de estrellas de rock modernas. Llegaban a una ciudad y cobraban honorarios exorbitantes. Leí que el equivalente a $10,000 o $20,000 de hoy.
Todo a cambio de enseñarles a los jóvenes aristócratas retórica, gramática y, sobre todo, el arte de la persuasión política. Pero no solo enseñaban a hablar bonito. Trajeron consigo una filosofía profundamente disruptiva. Los textos hacen mucho énfasis en Protágoras, que parece ser el más famoso de ellos, y su frase célebre: el hombre es la medida de todas las cosas. Una frase peligrosísima. ¿Qué implica esto realmente en el día a día de un ciudadano ateniense? Implica la destrucción de la verdad absoluta. Si aplicamos la frase de Protágoras, imaginemos que estamos en la misma habitación. Yo digo que hace frío y tú dices que hace calor. ¿Quién tiene la razón? Ambos. Protágoras diría exactamente eso. Ambos. El clima es frío para mí y cálido para ti. La verdad depende de la percepción de quien la experimenta. Y si aplicas ese mismo relativismo a la moralidad, a la justicia o a la religión, el impacto es devastador. Lo que es justo en Atenas puede ser injusto en Esparta. Por lo tanto, las leyes no son decretos divinos e inmutables. Son simples convenciones humanas, acuerdos temporales que pueden ser alterados si tienes el poder de persuasión suficiente. Es como el equivalente antiguo de los algoritmos de redes sociales hoy en día, donde cada persona tiene un muro personalizado que le confirma su propia visión del mundo. No hay una verdad compartida, solo tu verdad. Exactamente. Y algunos sofistas llevaron este escepticismo al límite absoluto. Las notas mencionan a Gorgias y sus 3 reglas del nihilismo. A ver si logro decirlas de memoria sin marearme. Regla 1, nada existe. Regla 2, si algo existiera, la mente humana no sería capaz de conocerlo o comprenderlo. ¿Y la regla 3? Regla 3, incluso si pudieras conocerlo de milagro, jamás podrías explicárselo a otra persona porque las palabras nunca capturan la realidad exacta. Boom. Fin de la filosofía. Es un agujero negro intelectual. Gorgias usaba esa argumentación para demostrar que, como la verdad es inalcanzable, lo único que importa es la persuasión. La palabra es un tirano poderoso, decía él. Y había otros como Hipias, un polímata tan obsesionado con la autosuficiencia humana que se negaba a depender de la sociedad. Fabricaba sus propios zapatos, tejía su propia ropa y forjaba sus propios anillos. Un personaje fascinante, pero también sumamente peligroso para la estabilidad de una ciudad. Claro. Si le enseñas a toda una generación de futuros políticos ricos que las leyes son inventos útiles solo para controlar a los débiles y que los dioses tradicionales son cuentos de hadas, estás desarmando todo el tejido social. Y ese es el análisis crítico neutral que debemos extraer de las fuentes. Históricamente, los sofistas fueron invaluables. Inventaron el estudio formal de la gramática europea, pulieron la lógica argumentativa y hicieron de la prosa una forma de arte. Liberaron el intelecto de dogmas antiguos. Pero el costo fue altísimo. Al cuestionar implacablemente las leyes y la moral tradicional sin ofrecer un sistema ético estructurado que las reemplazara, erosionaron la cohesión social. Fomentaron un individualismo despiadado y un cinismo político que dejó a Atenas en un vacío moral. Y es precisamente en ese vacío, en medio de esta crisis de valores donde nadie cree en nada, excepto en su propio beneficio, que aparece el personaje más icónico de toda la historia de la filosofía. El hombre que frena en seco a los sofistas. Sócrates. Sócrates. Pero leyendo estos textos, me di cuenta de que la imagen popular que tenemos de él es completamente errónea. Yo esperaba a un anciano delicado y frágil con una túnica impecable, meditando en paz. Nada que ver. La realidad histórica nos muestra a un veterano de guerra rudo y curtido, casi como un soldado de fuerzas especiales. Es una descripción muy acertada. Sócrates era de una resistencia física legendaria. Peleó en la infantería pesada durante la guerra del Peloponeso y se destacó por su tremendo valor. Salvó la vida del famoso general Alcibíades en combate. Así es, y durante una de las peores retiradas del ejército ateniense, en pleno invierno, los textos relatan cómo caminaba descalzo sobre el hielo, vistiendo su única túnica raída, y mirando con tanta ferocidad a los soldados espartanos que nadie se atrevió a acercarse a atacarlo. Físicamente lo comparaban con la máscara de Sileno. Tenía la nariz chata, los ojos saltones, era considerado muy feo y grotesco por fuera. Pero sus contemporáneos decían que, si lo escuchabas hablar, descubrías que tenía dioses esculpidos en su interior. Me encanta esa dualidad. Y esa misma austeridad física la aplicó a su mente.
porque él observó todo este caos de teorías sobre átomos, vacío y elementos cósmicos y dijo, basta, todo esto es inútil. Exactamente. Sócrates hace el giro filosófico más importante de la historia occidental. Él abandona la cosmología, afirmando que los misterios del universo físico son insondables. Y decide enfocar toda su inmensa capacidad intelectual en un solo objetivo, el comportamiento humano. Retoma el antiguo lema del oráculo de Delfos, «Conócete a ti mismo», y lo convierte en el centro de su vida. Pero a diferencia de los sofistas que cobraban fortunas por dar discursos largos y elegantes, Sócrates no escribía libros ni daba conferencias. Según las fuentes, su método era mucho más irritante. Él mismo se autodenominaba el tábano de Atenas. ¿Un insecto molesto? Exacto, cuya única función es picar al caballo perezoso de la ciudad para mantenerlo despierto. También se llamaba a sí mismo una partera de ideas, heredando el oficio de su madre. Porque él afirmaba no poseer ninguna sabiduría propia. Sino que ayudaba a otros a dar a luz a la verdad que llevaban dentro. ¿Y cómo lograba eso en la práctica? Porque ir por la plaza pública interrogando a la gente suena como una buena forma de ganar enemigos rápidos. Lo hacía con su pregunta letal. ¿Qué es? Si un general hablaba de valentía, Sócrates lo detenía y le pedía, «Defíneme qué es la valentía de forma que aplique a todas las situaciones». Inevitablemente, el general daba una respuesta floja. Sócrates encontraba la contradicción lógica y seguía preguntando hasta exponer frente a todos que la persona en el poder realmente no sabía de lo que estaba hablando. Destruía la falsa seguridad de las personas para obligarlas a pensar de cero. O sea, desarmaba el relativismo de los sofistas, obligándolos a buscar definiciones absolutas. Pero ¿cuál era su propuesta concreta para la moralidad? Si no debemos guiarnos por lo que dicen los dioses, ni por lo que dictan las costumbres, ¿en qué basamos el comportamiento ético? En la utilidad y el conocimiento. Sócrates intenta secularizar la ética. Argumenta que lo bueno no es un concepto místico, sino práctico. Algo es bueno si cumple con el propósito para el que fue diseñado. La virtud es excelencia funcional. Exacto. Y para probar esto usaba ejemplos muy cotidianos. Hay un pasaje que me pareció buenísimo, donde le preguntan sobre la belleza. El de la cesta de estiércol. Ese. Él argumenta que una cesta forrada de estiércol puede ser considerada hermosa y buena si es perfectamente útil para transportar fertilizante. Mientras que un escudo de oro puro es malo y feo si es demasiado pesado para proteger a un soldado en la batalla. La utilidad define la bondad. Y de ahí se desprende su conclusión más radical, la famosa máxima socrática. El conocimiento es la virtud más alta, y todo vicio es simple ignorancia. Sócrates sostenía firmemente que absolutamente nadie hace el mal de manera voluntaria. A ver, pausa ahí. Nadie hace el mal a sabiendas. Eso va en contra de toda la experiencia humana. Todos hemos hecho cosas sabiendo que están mal. Sócrates diría que te engañas a ti misma. Su lógica es que todos los seres humanos buscan invariablemente su propio bienestar y felicidad. Si alguien comete un crimen o lastima a otro, es por un error de cálculo. Un error de cálculo. Esa persona cree erróneamente que esa mala acción le traerá un beneficio a largo plazo, porque es ignorante de cómo funciona verdaderamente el alma humana y de que hacer el mal destruye la paz interior. Entonces, si la persona tuviera un conocimiento perfecto y absoluto de lo que realmente le conviene, jamás elegiría hacer el mal. Por lo tanto, el mal es solo ceguera intelectual. Es una fe absoluta en el poder de la racionalidad humana. Pero entiendo que esta misma racionalidad fría fue la que lo metió en problemas letales con el gobierno de Atenas. Las fuentes analizan su postura política y parece que Sócrates no era un gran fan de la democracia ateniense. Hay que entenderlo desde fijación con el conocimiento. En la Atenas de su época, la democracia extrema dictaba que muchos cargos públicos, incluidos roles de magistrados y jurados, se elegían por sorteo o al azar entre los ciudadanos. Para Sócrates, esto era una aberración lógica. Presentaba un argumento muy persuasivo. ¿El del barco? Imaginemos que estamos en un barco navegando en medio de una tormenta brutal. Para elegir a la persona que va a tomar el timón y salvarnos, hacemos un sorteo entre los pasajeros. Por supuesto que no. Buscamos al piloto más capacitado, al que tiene el conocimiento técnico de la navegación. Nadie sortea al capitán. Y sin embargo, decía Sócrates, cuando se trata de la nave del Estado,
que es infinitamente más compleja e importante, dejamos que la suerte decida quién gobierna. Él proponía una aristocracia del intelecto. Donde solo los más educados, moral y filosóficamente, deberían tener el poder. Y puedo imaginar cómo cayó eso en una ciudad profundamente orgullosa de su democracia. Si a eso le sumamos que varios de los líderes de un reciente golpe de Estado oligárquico habían sido estudiantes de Sócrates en su juventud. Y las acusaciones de que sus constantes interrogatorios demostraban que no respetaba a los dioses de la ciudad. El terreno estaba preparado. Sus enemigos políticos finalmente lo llevaron a juicio bajo los cargos de impiedad y de corromper a la juventud. Y al negarse a retractarse, al negarse a huir al exilio, porque eso invalidaría toda su filosofía de respeto a las leyes de la ciudad, incluso a las leyes injustas, fue condenado a beber la cicuta. Convirtiéndose así en el primer gran mártir de la libertad de pensamiento y dejando un legado que definió para siempre la filosofía occidental. Lo cual nos lleva a la pregunta final. ¿Cómo aplicamos todo este viaje milenario a nuestro presente? El valor de estos textos hoy es gigantesco. La transición que vimos, desde el intento de entender los átomos ciegos de Demócrito hasta el esfuerzo de Sócrates por definir la justicia humana, trazó el mapa de nuestra civilización. Las herramientas que inventaron, el rigor analítico, la exigencia de definiciones claras frente al ruido del relativismo sofista, son nuestro mejor sistema inmunológico contra la desinformación masiva en la que vivimos. Exactamente. Y para cerrar el análisis de hoy, quiero proponer a quienes nos escuchan una reflexión que surge de este material, pero llevándola a nuestro mundo contemporáneo. Adelante. Si tomamos esa idea socrática de que el vicio es ignorancia y la combinamos con el relativismo de los sofistas, pensemos en nuestro sistema de justicia moderno y la forma en que consumimos información. Interesante. Hoy vivimos rodeados de algoritmos que actúan como el sofista definitivo, encerrándonos en burbujas donde solo vemos la verdad que nos resulta cómoda. Si una persona es bombardeada toda su vida con información tóxica, radicalizada por ecos digitales que distorsionan su entendimiento del mundo hasta el punto de cometer un acto terrible, Claro. bajo la óptica de Sócrates, esa persona no actuó por libre albedrío, ni por maldad pura. Actuó desde una ignorancia matemáticamente diseñada por su entorno. ¿Cómo juzgamos entonces la culpa en la era digital? Es una pregunta durísima. ¿Acaso nuestro sistema penal castiga a villanos que nacen malos? ¿O simplemente estamos castigando a personas trágicamente desinformadas sobre lo que significa ser humano? Es una idea profunda e inquietante para analizar hasta qué punto somos verdaderamente dueños de nuestras decisiones. Nos deja mucho en qué pensar. Sin duda. Y con esta reflexión nos despedimos por hoy. Hasta la próxima inmersión profunda.